Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy JQ7 Deportes y hoy los he traído un nuevo video al canal. Ya jornada concluida, jornada 3, fase de grupos, Copa del Mundo ya finalizó, se acabó la fase de grupos. Ahora vienen los mata-mata con prórroga, con tiempo adicional, con penales. Si terminas ganando, sigues avanzando. Si terminas perdiendo, ya para tu casa. Hoy tendremos un partidazo entre Sudáfrica y Canadá. El primer partido de ronda de 32 avos, 16 avos de esta Copa del Mundo 2026. Pero primero vamos a los partidos finalizados el día de ayer de la jornada 3, últimos partidos de 3 partidos de cada uno de estos dos, 4, 6 partidos que disputaron el sábado 27 de junio. Y pues vamos rápido al primer partido, donde jugó Croacia con Ghana. Gol de Susic al minuto 31 para Croacia, gol de Lukasam al minuto 73 para Ghana y Vlasic al minuto 83 para dar la victoria a Croacia en esta jornada 3, ya concluyendo la fase de grupos de esta Copa del Mundo 2026. El jugador del partido fue Luka Modric, el jugador del Milan. Lukita Modric fue el jugador del partido. Vamos a ver qué es lo que dice acá. Dice: Luka Modric hizo historia en el Mundial. El veterano de 40 años ayudó a Croacia a derrotar a Ghana y terminar segunda del grupo L. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice más abajo. Bueno, dice también: pese a haber sido segunda y tercera respectivamente los dos últimos mundiales, Croacia llegaba con la etiqueta de equipo en declive. Mayormente porque pues tenía jugadores nuevos, por eso es que parecía que estaba en declive. Pero así es Croacia, siempre trata de conseguir jugadores buenos y bueno, esta vez lo está consiguiendo otra vez. Sin embargo, Croacia ha vuelto a demostrar que no se le puede subestimar. Se rehizo de la caída ante los Lions con 2 victorias seguidas y aseguró el segundo puesto del grupo. Poco más que añadir. Modric generó 4 ocasiones máximo del partido y fue el jugador con más toques, 102, y pases completados, 82. Su asistencia, con 40 años y 291 días, le mete en los libros de la historia. Ojo ese dato de Luka Modric en la selección de Croacia, que terminó ganando 2-1 a Ghana y pues terminó segundo de su grupo en esta Copa del Mundo. Vamos rápido a las estadísticas. Tuvo un 53% de posesión de balón Croacia, mientras que Ghana tuvo un 47% de balón. Muy parejo en eso. Bueno, tuvo 8 tiros totales la selección de Croacia, 6 para Ghana, mientras que en disparos a puerta, a portería de manera directa, tuvo 4, anotando 2 goles la selección de Croacia, mientras que Ghana tuvo un disparo a puerta, también concretando un gol, con gol de Lukasen al 73. Y bueno, vamos rápido a los pases. Vamos, en este partido tuvo 523 total de pases Croacia, 455 Ghana. Muy parejo, mayormente en la primera parte dominó mucho más Croacia, en la segunda parte Ghana, pero Croacia se recuperó a ese empate y terminó llevándose la victoria en este tercer partido para cada uno de estos dos seleccionados, ya finalizando la jornada 3 de esta Copa del Mundo. Terminó llevándose una victoria clave la selección de Croacia por 2-1. Vamos al otro partido, donde jugó Panamá con Inglaterra. Panamá sufrió la primera parte, pero en la segunda parte terminó llevándose la victoria con gol de Bellingham al minuto 62 y Harry Kane al minuto 67, pues para seguir así con la competencia de goleo y se haga mucho más entretenido. Harry Kane anotó un gol más en esta Copa del Mundo. El jugador del partido fue Jude Bellingham. Vamos a ver qué es lo que dice acá. Dice: Harry Kane marcó su gol 11 en un mundial, más que cualquier otro jugador de Inglaterra, para impulsar a los suyos al liderato del grupo L. Vamos a ver qué es lo que dice más abajo. Dice: el capitán de Inglaterra
llegaba al partido empatado con Gary Lineker, sabiendo que le bastaba marcar para añadir otro récord a su currículo. Kane, sin embargo, sufrió en la primera mitad y no realizó ni un solo disparo antes del descanso, por primera vez en 7 partidos mundialistas desde que ocurriera ante Irán en el debut de Inglaterra en la edición de 2022. Ahora es el máximo goleador histórico de los Lions en los mundiales con 11 tantos. Además, ha marcado 4 goles contra Panamá en la fase final, la mayor cifra de un jugador inglés ante un mismo rival en una historia del torneo. Ojo a ese dato de Harry Kane, que ya se convierte en el máximo goleador histórico de los Lions de Inglaterra en los mundiales con 11 tantos. Ojo a ese dato de Harry Kane en esta Copa del Mundo. Vamos rápido a las estadísticas. Tuvo un 33% la selección de Panamá en posesión de balón, mientras que Inglaterra tuvo un 67% de posesión, amplia diferencia en la posesión de balón a mano de Inglaterra. Bueno, 13 tiros totales de la selección de Panamá, mientras que tiros totales de Inglaterra tuvo 17 tiros totales, 2 disparos a puertas de Panamá de manera directa a portería, no logrando conseguir ningún gol, mientras que Inglaterra generó 6 disparos a portería de manera directa, logrando 2 goles con gol de Jude Bellingham y Harry Kane al 67. Bueno, en los pases totales, vamos a ver rápido, tuvo 268 pases totales de la selección de Panamá, mientras que Inglaterra tuvo 558 pases totales, una más diferencia en la posición de pases para la selección de Inglaterra, que generó mucho más. Mayormente en la segunda parte logró conseguir la victoria con los goles de Bellingham y Harry Kane para encaminar una victoria por 2-0 en este cierre ya de jornada de 3 fases de grupos de Copa del Mundo. Bueno, vamos al otro partido donde se disputó mucho más tarde, mucho más noche, entre el partido entre Colombia con Portugal, un partido donde fue un partidazo, terminó 0-0, mayormente en la primera parte generaron ocasiones, tanto Colombia, tanto como Portugal, tuvo una sola João Félix, tuvo otra Bruno Fernández, cerca también tuvo el jugador colombiano muchas ocasiones. El jugador del partido fue Diogo Costa con muy buenas atajadas, mayormente en la segunda parte. Vamos a ver qué es lo que dice acá. A Colombia le negaron los 3 puntos y también le negaron un gol de posición adelantada por milimétricos, pero el empate le bastó para superar a Portugal y quedarse con el liderato. Colombia quedó puntero del grupo, Portugal quedó como segundo del grupo. Vamos a ver qué es lo que dice más abajo. Colombia sabía que el empate bastaba para pasar como primero de grupo, pero porque apretó en el tramo final se iría con la sensación de haber dejado escapar 2 puntos. Sus 2 remates en los 2 primeros minutos fueron sus tiros más tempraneros en un partido de mundial en el siglo tal. Sumó 2 intentos en la primera parte, más de los que Portugal concedió en cualquier de sus 2 primeros encuentros completados en una fase de grupos. Bueno, Ronaldo firmó un encuentro bastante discreto con solo sus 3 remates y 35 toques. Tras su doblete ante Uzbekistán, no pudo celebrar su partido número 25 en un mundial con un gol. Pues para Ronaldo estaba muy complicado porque mayormente pues la selección colombiana lo tenía muy bien protegido, salvo sus alrededores, como João Félix tuvo una ocasión, Bruno Fernández también tuvo otra ocasión y bueno, alguna otra ocasión más, pero no se logró concretar en el resultado. Mayormente en la segunda parte fue un poco más de Colombia, que generó un poco más en el partido,
pero no logrando así afirmar en el marcador. Bueno, tuvo un 55% de posesión de balón Colombia, mientras que Portugal tuvo un 45%, mínima diferencia en la posesión de balón, mientras que tiros totales tuvo 24 la selección de Colombia, mientras que Portugal tuvo 13 tiros totales a portería de manera directa. Colombia generó 6 tiros a puerta de manera directa a portería, logrando conseguir ningún gol, mientras que Portugal tuvo 2 disparos a puerta, tampoco logrando conseguir ningún gol. Vamos a los pases rápido, y tuvo 544 total de pases la selección colombiana, mientras que Portugal tuvo 446, también mínima diferencia en total de pases de balón. Bueno, tuvo un partido un poco difícil, complicado. A Colombia le bastaba el empate, a Portugal tenía que ganar para ponerse como líder del grupo, pero ambos ya están clasificados en esta jornada 3, ya concluida esta fase de grupos de Copa del Mundo 2026, Estados Unidos, México y Canadá. Vamos al otro partido que se jugaba a la misma hora. Fue entre República del Congo frente a Uzbekistán. Gol de Shomurodov al minuto 10 de Uzbekistán, mientras que Mayele al 78 terminó empatando. Wisa al 68 de penal para poner 2-1 al marcador frente a Uzbekistán, y al 90+1 otra vez Wisa para llevarse la victoria de un marcador de 3-1 en este partido. Vamos a ver quién fue el jugador del partido. Fue Yoane Wissa de República del Congo. Vamos a ver qué es lo que dice acá. Yoane Wissa firmó un doblete y la RD de Congo derrotó 3-1 a Uzbekistán para sellar el pase a los 16avos. La República del Congo se clasificó a los 16avos y citarse con Inglaterra. Vamos a ver qué es lo que dice más abajo. Dice: tras 52 años de espera, República del Congo regresó al mundial con un empate y una derrota antes de medirse a Uzbekistán, pero por su primera victoria de siempre se ha asegurado que su aventura continúe en este mundial. Después del gol de Shomurodov en la primera parte, que supuso la primera vez que Uzbekistán se suponía por delante en un partido de un mundial, la República del Congo le costó entrar en el encuentro, como refleja el hecho de que solo firmara 4 disparos desviados y un registro de goles esperado de 0,2 antes del descanso. Sin embargo, el equipo de Sebastián de Sabre mejoró tras el descanso con 15 remates, 4 a puerta, reflejando un gol de 2,4. Marcó más goles a partir del minuto 68, 3 por los que había logrado en sus 5 partidos y medios anteriores en un mundial. Wissa hizo los 2 primeros goles del torneo para su selección. El único jugador que anotó los 2 primeros goles históricos de una selección africana en un mundial fue Abdelrahman Fawzi con Egipto en 1934. La República del Congo es la 11 selección africana que supera la fase de grupos de un mundial y buscará seguir haciendo historia con Inglaterra como la siguiente rival en 16 avos. Ojo a ese dato de la selección de República del Congo, que terminó llevándose su victoria por 3-1 frente a la selección de Uzbekistán. Vamos a ver las estadísticas rápido. Tuvo un 58% de posesión la República del Congo, 42% para la selección de Uzbekistán. Mínima diferencia, no tanto en eso. 19 tiros totales de la selección de República del Congo, mientras que Uzbekistán tan solo 3. Disparos a puerta de manera directa, portería, tuvo 4 disparos República del Congo, generando pues 3 goles en partido, mientras que Uzbekistán tuvo un disparo a puerta de manera directa, generando el gol de Shomurodov al minuto 10. Vamos a los pases totales. Tuvo 485 total de pases la República del Congo. Uzbekistán tuvo 355 total de pases. Y bueno, República del Congo se llevó una victoria clave para así clasificar a los 16avos en
en la finalización ya de esta jornada 3, fase de grupos, Copa del Mundo. Ya vienen los mata-mata, rivales de pues con prórroga, penales. Si terminas ganando, pues seguís avanzando, y si terminas perdiendo, ya te vas para tu casa. Bueno, se terminó ganando este partido de República de Congo frente a Uzbekistán. Vamos al otro partido que terminó jugando mucho más noche, entre Argelia con Australia. Terminó el partido 3-3 de la selección Argelia con Australia. Gol de Belgali al 45, gol de Mahrez al 60 y al 90 más 3 para Argelia, mientras que de Australia anotó gol Artanovic al minuto 28, Savitzer al 55 y Kalajdzic al 90 más 6 para terminar así este partido en un empate de 3-3. Vamos a ver quién terminó siendo el jugador del partido. Fue Riyad Mahrez de Argelia, del Al-Ahly de Arabia Saudita, donde juega Cristiano Ronaldo. Vamos a ver qué es lo que dice acá. Argelia y Austria firmaron un desenlace de locura y ambos se llevaron el punto que necesitaban para estar en las eliminatorias del Mundial. Vamos a ver qué es lo que dice más abajo. Dice: tras 27 minutos relativamente tranquilos en el partido, se encendió con el 1-0 de Arnautovic. Fue su segundo gol en el Mundial 2026 y se convirtió además en el austríaco más veterano, 37 años y 70 días en ser titular en un partido mundialista, superando a Michael Koncel, que tenía 36 años y 109 días cuando salió de inicio ante Italia en 1998. Mientras Argelia buscaba el empate, Belgali desvió un remate junto al poste izquierdo antes de encontrar la red. Minutos más tarde se convirtió en el jugador más joven en marcar con Argelia en un mundial, 24 años y 20 días desde el debut argelino en 1982, cuando Rabat Maher, con 23 años y 183 días, y Lathar Bechoumi, 23 años y 169 días, lo hicieron ante Alemania Occidental. Ojo a ese dato, pues, del jugador más joven, pues, de Argelia, que terminó anotando su gol en este partido. El gol de Savitzer, fue el noveno desde fuera del área con Austria, más del doble que cualquier otro austriaco desde 2019. Dice aún Mahrez, fue su primer gol en un mundial con 35 años. Se convirtió en el primer argelino en marcar en un mundial con 32 años o más antes de añadir un segundo gol en el tiempo añadido. Además, es el segundo jugador argelino en firmar más de un gol en un mismo partido mundialista, Salah Assad, en 1982 ante Chile. Ojo ese dato de Riyad Mahrez en compañía para Argelia y también pues para Austria, que terminaron empatando 3-3 en este partidazo ya de jornada 3 de Copa del Mundo. Partidos finalizados, ya concluyendo la fase de grupos de esta Copa del Mundo. Vamos rápido a las estadísticas. Tuvo un 65% de posesión la selección de Argelia. Austria tuvo un 35% de posesión, mucho más la selección de Argelia en posesión de balón, mientras que 12 tiros totales tuvo la selección de Argelia, mientras que Austria tuvo 10 tiros totales. Disparos a puerta de manera directa a portería, la selección de Argelia tuvo 5 disparos a puerta, logrando concretar 3 goles, mientras que Austria logró generar 3 disparos a puerta de manera directa a portería, logrando concretar también 3 goles en este partidazo 3-3 frente a Argelia y Austria en esta jornada 3 ya concluida. Bueno, los pases totales tuvo 754 la selección de Argelia,
mientras que Austria tuvo 396 en total de pases. Bueno, así concluyó este partido de jornada 3, ya finalizando la Copa del Mundo de fase de grupos 2026. Estados Unidos, México y Canadá, entre Argelia y Austria, terminaron empatando 3-3. Bueno, vamos al partido que cerraba y jugaba a la misma hora entre Argentina y Jordania. Terminó el partido 3-1, gol de Tamari al 55 para Jordania, y Argentina terminó ganando pues 3-1 con gol de Lo Celso al 19, Lautaro Martínez de penal al minuto 31 y Messi al 80 para decorar el resultado. Un gol más de Messi en esta Copa del Mundo. Por ahora creo que termina como goleador en esta fase de grupos Copa del Mundo 2026, Estados Unidos, México y Canadá. Vamos a ver, el jugador del partido terminó siendo Lautaro Martínez, el argentino. Vamos a ver qué es lo que dice acá. Pese a empezar en el banquillo, Lionel Messi marcó su sexto gol en el Mundial de este año en la victoria de Argentina sobre Jordania y volvió a hacer historia. Ojo, es lo que dice de Lionel Messi, que no inició de titular. Inició en la segunda parte, pero confirmó su gol en este partido para así seguir haciendo historia en esta Copa del Mundo, que pues se lo ha ido muy bien a Messi en estos 3 partidos de fase de grupos. Scaloni confirma antes del pitido inicial que Messi, que había marcado 5 goles en los 2 primeros partidos de Argentina en el Mundial, empezará en el banquillo ante Jordania. Y tanto Martínez como Lo Celso dieron un paso al frente en su ausencia. Lo Celso abrió el marcador con un golazo, convirtiéndose en el primer jugador de Argentina en marcar en su debut en un mundial desde Martín Palermo ante Grecia en 2010. Ojo a ese dato. Además, fue el segundo argentino en marcar de falta directa en una Copa del Mundo en el siglo tal, tras Messi ante Nigeria hace 12 años. Martínez, por su parte, logró su primer gol en un mundial en su 9ª aparición en un torneo, y su 17 remate fue su tanto número 38 con Argentina, que lo convierte en el 4º máximo goleador histórico de la selección argentina. Bueno, dice, tras celebrar su 39 cumpleaños, Messi al comienzo de esta semana es apenas el segundo argentino en jugar un partido de un mundial con 39 años, después de Ángel Labruna en 1958, 2 partidos. Ojo a ese dato de Lionel Andrés Messi, que pues sigue siendo historia al anotar el día de ayer un gol más ante Jordania, por más de empezar, no iniciar el partido de titular, sino ingresó en la segunda parte. Vamos a ver las estadísticas rápido. Tuvo 27% de posesión Jordania, 73%, abismal locura de posesión de Argentina, fue muy superior a la selección de Jordania, pues esperaba la posesión de esa manera. Bueno, tuvo 5 tiros totales Jordania, 12 tiros totales la selección de Argentina, mientras que disparos a puerta de manera directa, Jordania tuvo un disparo a puerta, generando un gol de Tamari al 55, y Argentina tuvo 4 disparos a puerta, logrando concretar 3 goles y reflejar pues en el resultado, llevándose una victoria por 3-1. Vamos a ver los pases rápido. Tuvo 285 total de pases de la selección de Jordania, mientras que Argentina tuvo 801 total de pases. Mucha diferencia, pero mayormente por la calidad de jugadores de Argentina. Se esperaba por más que haya jugado con jugadores suplentes, hizo mucho más pases la selección de Argentina, de hecho no logrando hacer mucho más goles. Un 3-1 es un resultado corto por lo generado en las estadísticas. Disparos a puerta, disparos totales, debería haber hecho un par de goles más, pero
terminó ya este partido 3-1, llevando a Argentina este resultado y así clasificando como primero del grupo en esta jornada 3 de Copa del Mundo Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y esos fueron los partidos del día de ayer, sábado 27 de junio. Croacia terminó ganando a Ghana 2-1. Inglaterra terminó ganando 2-0 a Panamá con gol de Harry Kane también, mientras que un empate entre Colombia y Portugal, que terminó clasificando primero Colombia, segundo Portugal. República del Congo se terminó llevando una victoria sufrida frente a Uzbekistán por 3-1. Argelia terminó empatando 3-3 con Austria, los dos también terminaron clasificando. Jordania, por lo tanto, terminó anotando un gol para decorar el resultado. Argentina terminó llevándose por 3-1 el partido, anotando gol Leo Messi en esta jornada 3 de Copa del Mundo ya concluida, finalizada, para empezar los partidos de mata-mata en 16avos, que si terminas ganando pues sigues avanzando, si terminas perdiendo ya te vas para tu casa. Bueno, vamos a ver rápido cómo quedaron los grupos. Ya sabemos quién quedó primero, quién quedó segundo, quién quedó tercero y quién quedó eliminado ya de esta Copa del Mundo. Croacia con Inglaterra, vamos a ver rápido cómo quedó acá ya en los grupos. Croacia con Inglaterra. Inglaterra quedó con 7 puntos en el grupo L. Croacia terminó como segundo con 6 puntos. Ghana como tercero con 4 puntos. Y Panamá quedó eliminado ya de esta Copa del Mundo con 0 puntos. Vamos a ver los otros grupos. Colombia pues con Portugal. Vamos a ver cómo quedó ahí en el grupo. Colombia en el grupo K, que terminó primero con 7 puntos. Portugal segundo con 5 puntos y República del Congo tercero con 4 puntos. Uzbekistán terminó eliminado ya de esta Copa del Mundo también. Vamos a ver el otro grupo. Argelia pues con Argentina y Austria. Vamos a ver. Terminó Argentina con 9 puntos en el grupo J. Austria con 4 puntos quedó como segundo. Argelia con 4 puntos tercero. Y Jordania terminó eliminado de esta Copa del Mundo. Ahora me dirán pues ya, ¿quiénes clasifican? ¿Cómo va a ser la fase de eliminatoria de ronda de 32 avos? Terminan clasificando los primeros de grupo, que en el grupo A pues termina clasificando México. También termina clasificando todos los segundos de todos los grupos de esta Copa del Mundo, que termina clasificando Sudáfrica. Termina clasificando el grupo B Suiza. Del grupo E termina el segundo Canadá. Del grupo C termina clasificando Brasil, Marruecos de manera directa. Del grupo D también termina clasificando Estados Unidos con Australia también de manera directa. En el grupo D termina clasificando Alemania con Costa de Marfil también de manera directa a los 16avos de esta Copa del Mundo. En el grupo F termina clasificando Países Bajos con Japón también de manera directa. Países Bajos como primero, Japón como segundo. En el grupo G termina clasificando Bélgica con Egipto en el grupo G. Y bueno, en el grupo H termina clasificando España primero, segundo Cabo Verde. En el grupo I, Francia primero, Noruega segundo. En el grupo J, Argentina primero, Austria segundo. En el grupo K, Colombia primero, Portugal segundo. En el grupo L, Inglaterra primero, Croacia segundo de manera directa a los 16avos, ronda de 32avos de esta Copa del Mundo. Y ahora me dirán, pues los terceros no clasifican, o cómo es la fase de clasificación para los terceros. En los terceros clasifican tan solo 8 selecciones y bueno, ya
una vez concluida la fase 3, ya terminó la fase de grupos de esta Copa del Mundo, empieza los mata-mata, entonces pues ya tenemos los 8 clasificados. El primer clasificado, República del Congo, que también se mete con 4 puntos. Suecia también clasifica a la ronda de 16 avos con 4 puntos. Ecuador también se mete a la ronda de 16 avos también con 4 puntos. Ghana también se mete con 4 puntos. Bosnia también con 4 puntos. Argelia también se mete con 4 puntos. Paraguay también clasifica a los 16 avos. Y Senegal es la última selección que se clasifica a los 16 avos. No clasifican todos los terceros, sino clasifican tan solo 8 selecciones que terminan en tercera posición, nada más. Y los eliminados pues son Irán, que termina también, estaba con opciones de clasificación. Corea del Sur también termina eliminado de esta Copa del Mundo. Escocia y Uruguay terminan ya para su casa en esta Copa del Mundo. Entonces, ¿cómo es? 2 equipos primeros, 2 equipos segundo, tan solo suman 2 equipos, 2 más 2, 4, son 24 selecciones, más 8 selecciones terceros que terminan clasificando, son 32 selecciones. ¿Y cuáles son los partidos que se van a disputar en los 32 avos? Ya lo sabemos con quién se van a terminar enfrentando. Vamos a ver los partidos del día de hoy que se va a jugar. Va a ser entre Sudáfrica con Canadá, va a ser el partido del día de hoy, que va a ser pues el domingo 28 de junio. Ya empieza la ronda de 16 avos y para abrir esto será entre Sudáfrica y Canadá. Bueno, vamos a ver cómo va a ser la alineación entre Sudáfrica y Canadá. La posible alineación para el día de hoy estará Williams en portería, Madu, Ocon, Bokassi, Modiva, Bata, Sitole, Maseko, Mofen, Apolis, Magopa. La posible alineación de Sudáfrica para el día de hoy. Todos en ligas desconocidas, prácticamente en algunos jugadores más sobresalientes, pero en ligas no tan conocidas. Mientras que de Canadá estará Jonathan David, jugador de la Juventus, Larin, jugador de Premier, Ahmed Chouineri, jugador de la MLS, Saliba, Buchan, jugador del Villarreal, Larille en liga desconocida, Cornelius también en liga desconocida, Geroyes, Johnston en el Celtic, Crepao en la MLS. Es la posible alineación de Canadá. Los jugadores más conocidos pues son Jonathan David, jugador de la Juventus, Larin, jugador de Premier, y algún otro, Buchan, también jugador de la Liga Española, para el día de hoy entre Sudáfrica y Canadá. Los entrenadores son Hugo Broos y Jesse Marsch en este partido de 16 avos ya de esta Copa del Mundo. Si terminan empatando se van a prórroga, y si terminan pues empate se van a penales. Pero el día de hoy habrá un ganador sí o sí. Partidazo para el día de hoy que abre ya esta jornada de 16 avos Copa del Mundo 2026, Estados Unidos, México y Canadá. Vamos a ver un dato importante que dice: Sudáfrica juega la ronda eliminatorias del Mundial por primera vez en su historia. Ojo a Sudáfrica, que puede hacer mucha más historia si termina ganando a Canadá. Hoy, el día de hoy, pues hace mucha más historia, por más que haya sido perjudicado primero con México con 2 expulsiones. Podía haber terminado empatando, podía terminado quedando primero del grupo, pero terminó clasificando, en fin, la selección de Sudáfrica. Voy a dar mi marcador en este partido. Va a terminar ganando la selección. Yo creo que Canadá va a terminar llevándose la victoria sufrida 1-0 en este partido, o podría darse un empate y terminar en prórroga y en penales. Ojo a ese partido del día de hoy entre Sudáfrica y Canadá en este partidazo del día de hoy. Es un pequeño resumen de la jornada finalizada del día de ayer, sábado 27 de junio, y pues hoy, domingo
28 de junio tendremos ya el primer partido de 16 avos, ronda 32 de esta Copa del Mundo a las 2 p.m. en Los Ángeles Estadio. Estar atentos a ese partido y pasarlo de lo mejor. Es un pequeño resumen de la jornada ya finalizada de fase de grupos de esta Copa del Mundo 2026, y hoy ya pues empieza la fase de 16 avos con prórroga, penales, y pues habrá un ganador sí o sí el día de hoy. Suscríbase a mi canal, mantengan la sonrisa y la elegancia siempre por más que tengan un mal día, y pues nos vemos en una próxima oportunidad.